Bien, vamos a hablar ahora de cómo resolver problemas que son integrales por partes. Empecemos revisando este problema y lo vamos revisando cómo se van haciendo con estas recomendaciones. Primero, hay que notar que yo tengo este problema, lo voy a reescribir aquí y si se dan cuenta, explorando aquí la integral, podemos ver que si yo quitara por un instante, voy a quitar la x, la integral sería una integral que se podría resolver por una fórmula directa, ¿no? Se podría resolver por la 9. Pero nuestro problema original tiene una x. Esta x evita que nosotros usemos esa fórmula directa y por lo tanto es necesario ocupar algún método para que podamos resolver esto. Entre los principales problemas que hay con que nos esté sobrando una x es que, si yo usara pensando, digo, pues es una función trigonométrica, posiblemente esto se arregle con alguna sustitución, ¿no?, de alguna identidad. Si revisamos identidades, coseno de u sería igual a secante de u, y aunque yo lo cambiara de esa manera, me va a quedar x de x sobre secante de u. Y esto no mejora nada, absolutamente, ¿no? Porque al que yo suba secante no podría tener una integral directa ni de fórmula en esto, ¿no? Entonces, hacer esta transformación no funciona en lo absoluto. Otra cosa que podríamos pensar es, tal vez con el método de sustitución del triángulo, pero como pueden ver aquí, realmente no podría yo ocupar eso porque no hay una raíz, y como no hay una raíz, no puedo usar ese método. Meter otro método como el de fracciones parciales no va porque no hay fracciones. Entonces, cuando ya todo se ha agotado, empezamos a revisar integral por partes, porque integral por partes nos dice que este producto, esto que está aquí, fue el resultado de haber hecho una derivada de multiplicación y que se tiene que integrar en secciones, ¿no?, por partes. El chiste de integral por partes es de que lo que hemos hecho hasta ahorita, voy a volver a borrar la x, es agarrar e identificar este elemento us, o sea, agarré y decir, bueno, veo la fórmula y me doy cuenta que este es una u y este es una du. Dependiendo si ya tengo la du entera, o sea, el diferencial completo, puedo o no agregar elementos para solucionar esto de manera directa. El problema aquí es de que no solo tengo u, sino que también tengo otro elemento que me está estorbando. Entonces, y es esta x. Por lo tanto, lo que se hace es ocupar la fórmula de integral por partes. Esta sí está en nuestro formulario, está acá abajo y es una vez vi vestida, ¿no?, de verde una vaca, de traje, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es ocupar esta fórmula, la voy a reescribir aquí porque la requerimos, entonces voy a poner u de b es igual a u por b menos v o b por du. Ya revisamos de dónde viene la fórmula y lo que necesitamos aquí es identificar primero una u y quién va a ser de b. Para identificarlos y hacerlo de la manera correcta hay algunas recomendaciones. ¿Qué pasa si no los cogemos de la manera correcta? Nunca acabamos el problema. Es más, se empieza a volver más grande, más engorroso y más feo. Entonces, aquí lo importante es distinguir quién va a ser U y quién va a ser DB. Y para eso ocupamos ILATE. ¿Qué es ILATE? Bueno, ILATE son una serie de recomendaciones o jerarquía, es una jerarquía en donde nos conviene escoger cuál de los elementos que conforman la integral va a ser U para esta fórmula. Entonces, cuando nos dicen de inversas, nos hablan de funciones trigonométricas inversas, o sea, arcos. Arco seno, arco tangente, arco cotangente, todas esas. Logarítmicas, todas las que tienen LG y LN, ¿no? Logaritmo natural. Algebraicas son todas esas donde tengas x cuadrada más 1 o x cuadrada solo o raíz de x. Trigonométricas son todas las que sean senos, cosenos
todas las 6 que conocemos. Y exponenciales es donde tengas una e a la x o una a la x. Entonces, aquí lo que tenemos nosotros es, vamos a revisar cada uno de estos. Empieza por las inversas. ¿Hay alguna inversa aquí? No, entonces no sería u. ¿Hay alguna logarítmica? No sería u. Pero sí tenemos una algebraica. La única algebraica que podemos tener aquí es x sola. Entonces esta sería u. Si se dan cuenta, seguirían las trigonométricas y eso incluiría coseno. Pero como ya escogí, como está arriba, como es algebraica, la x es x a la 1, nos conviene que esa sea u. Entonces voy a borrar todo esto. Y la otra recomendación es revisar lo siguiente. Si ya escogí U, nos falta escoger dB. Y en dB tiene que estar compuesto de lo siguiente. dx, o sea, la que está aquí, siempre tiene que ser parte de dB. Entonces, todo esto, lo que nos sobra que es coseno de x, y dx va a ser dB, porque dx tiene que estar dentro de dB. dB debe ser posible de integrar. Coseno de x sí es integrable, ya vimos que hay una fórmula directa. Y otra recomendación es que es mejor elegir la parte más complicada de integrar como dB. Si nosotros lo ponemos en términos de complejidad, x es más complejo que coseno, ¿no? La verdad. Entonces ya tenemos identificadas nuestras piezas, u y dB. Hay dos caminos. Si nosotros no hubiéramos seguido este camino para escoger u y dB, lo que pudimos haber hecho, y lo voy a poner aquí, es que hay dos opciones. Opción 1. Opción 1 es la que acabamos de explorar y es con las recomendaciones, ¿no? Ya dijimos que x va a ser u y que coseno de x va a ser dB. La opción 2 hubiera sido escoger al revés. En la opción 2, y voy a copiar esta integral tal como está, la voy a poner acá, porque también vamos a usar la opción 2 y ahorita van a ver por qué. Integral. Lo que hubiéramos hecho es mejor escoger como dB a x, entonces lo que yo haría aquí sería cambiar de lugar algunas cosas. Voy a borrar, técnicamente voy a escribir la misma integral, pero escogiendo u y dB diferentes. Entonces x sería el que estuviera pegado de x y sería dB, y yo tendría coseno de x aparte. Y la selección hubiera sido al revés, ¿no? Este hubiera sido u y todo este es dB. Primero vamos a ir por la opción 1, que fue la que hicimos con las recomendaciones. Con las recomendaciones sabemos ahorita que u es x derivada de u, porque la voy a requerir para aplicar la fórmula, va a ser de x, bueno, va a ser 1, pero sabemos que pasamos el de x, se vuelve de x, ¿no? Y luego db va a ser coseno de x, y b es la integral de esto, ¿no? Por lo tanto voy a hacer la integral de coseno de x, y viendo el formulario sabemos que la integral es menos seno, entonces va a ser menos seno de x. Ocupando ya esta distinción, podemos hacer esa sustitución como nos lo pide esta parte, ¿no? Entonces voy a seguirle con este color y voy a poner, dice u por b, entonces va a ser x por menos seno de x. Menos x seno de x. Nos dice menos la integral de b, que es esto, menos seno de x por du, du es de x. Si se dan cuenta, esta segunda integral ya quedó directa. Simplemente multiplico este menos. Voy a pegar todo igual. Y menos por menos nos da más, ¿no? Y nos va a quedar integral de seno de x de x. Esta es una fórmula directa. Y entonces, menos x seno de x más, nos vamos al formulario, coseno de x, ¿no? Entonces va a ser coseno de x más c. Y aquí ya acabamos. Como pueden ver, el acomodo
lo que hizo es que cuando tú ya pones b por du, sale otra integral directa. En algunos casos, que vamos a ver ejemplos de eso, tienes que volver a integrar por partes, pero cada vez que integres, esta parte que es la que se vuelve a hacer una integral va a ser más sencilla y va a llegar el punto en que lo vas a poder resolver con una fórmula directa. Y la opción 1 fue la correcta porque podemos ver la integral que se genera con la fórmula fue mucho más fácil. Vamos a ver qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho al revés, si hubiéramos escogido el otro camino. Si yo hubiera escogido el otro camino, yo diría que entonces u es coseno de x y du va a ser seno de x de x. Vámonos al formulario para revisar y seno es coseno, entonces está perfecto, ¿no? Y hubiéramos escogido a db como x de x. P es igual a esa integral y la integral de x es x cuadrada sobre 2. Si se dan cuenta, ahorita que ya aplique yo la fórmula que va a ser primero u por b, va a quedar esto cada vez más y más complicado. Entonces voy a aplicar la fórmula, nos dice u por b, entonces me va a quedar x cuadrada sobre 2 coseno de x menos la integral de b por du. Entonces me va a quedar x cuadrada sobre 2 por seno de x. Si se dan cuenta, esta segunda integral es peor que nuestro problema original. Se volvió más feo. Caso contrario, que cuando lo hicimos con las recomendaciones, nos salió ya una integral directa. Entonces, en este caso podemos ver que al haber escogido mal u y db, el problema se empieza a hacer más y más grande. De hecho, esta parte, que es x cuadrada sobre 2 seno de x, tampoco se puede hacer por fórmula directa y por lo tanto tendrías que hacerla otra vez. Si una sustitución no funciona y no te ayuda en esto, va a ser por partes y vas a seguir integrando por partes y muy probablemente vaya a irse complicando todo esto, se vaya haciendo más y más grande. Entonces una señal de que vamos bien es de que en el siguiente paso posiblemente acabes o la integral que sale aquí, que se desarrolla aquí, es mucho más sencilla que la que tenías anteriormente. Una mala señal de que vas mal es de que empiezas a tener resultados cada vez más horrendos, más grandes y que se vuelven cíclicos. Empiezas a tener una integral por partes que jamás acabas, empieza a ser más y más complicada. Entonces, la idea de este método es escoger u y db. Si tú escoges u y db correctamente con estas recomendaciones, es un hecho que vas a poder resolver y llegar a una integral más sencilla. Y hasta aquí el primer problema. Yo les dejo como última imagen el resultado. Y terminamos con este ejemplo.